Bienvenidos a Economía en Breve número 371 del 7 de julio del 2024. En el entorno político nacional, la virtual presidenta electa continuó con los nombramientos para integrar su gabinete, señalando a Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación, a Ariadna Montiel la ratifica al frente de la Secretaría del Bienestar y a Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública. En esta ocasión se observa un claro balance a favor de gente de López Obrador, destacando la posición que ocupará Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación, lo que abre una puerta muy grande a la influencia, o mejor dicho, al control de López Obrador en el nuevo gobierno. De estas personas, solo García Harfuch podría considerarse del equipo cercano a Claudia Sheinbaum, y habrá que ver más adelante el nombramiento del secretario de la Defensa para ver si el control de López Obrador seguirá fuerte al inicio del siguiente gobierno o si Sheinbaum logra algún contrapeso. Por lo pronto parece que van en la misma línea. El salto de Mario Delgado de presidente de Morena a la Secretaría de Educación, que controla el presupuesto de los maestros y de las becas, tiene claros tintes electorales, seguramente pensando en el 2030. Me parece que la única lógica que explica las decisiones de López Obrador es la lógica electoral, y lo que estamos viendo con el gabinete creo que se entiende mejor bajo esta óptica. AMLO ya está pensando en la elección del 2030 y en cómo logrará imponer a su siguiente candidato o candidata. Por otro lado, hay algo que me parece muy claro con estos nombramientos. La reforma al Poder Judicial va a aprobarse sin moverle ni una coma, y poco les importarán las consecuencias que tenga esto para la economía o el país, y mucho menos para los mercados. Entre estas consecuencias estarían el posible rompimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y todo lo que esto implica. Entonces, pues ya veremos cómo siguen reaccionando los mercados más adelante. En temas económicos de México, el consumo privado del mercado interior presentó una fuerte caída de 0.9% en el mes de abril, como pueden ver en este cuadro del INEGI que muestra cifras desestacionalizadas. El consumo de bienes tanto nacionales como importados se contrajo a tasas elevadas y solo los servicios crecieron de forma marginal. Cabe recordar que las cifras desestacionalizadas están manipuladas estadísticamente para tratar de filtrar los efectos estacionales que afectan el desempeño de los indicadores económicos, pero este filtrado no es perfecto y en este caso puede estar afectado, creo yo, por la singular caída que se produjo en la pandemia en el mes de abril del 2020. Así que habrá que tomar estas cifras y sus interpretaciones con la debida reserva. En esta gráfica pueden ver la caída de abril con claridad, a pesar de la cual el consumo todavía se mantiene en una tendencia ascendente. El consumo de bienes nacionales se observa básicamente estancado desde hace un par de años, como pueden ver en esta gráfica, mostrando vaivenes bastante pronunciados. El consumo de bienes importados es el que ha presentado un gran dinamismo durante el 2023 y lo que va del 2024, lo que se explica por la fortaleza y sobrevaluación de nuestro tipo de cambio. El crecimiento marginal de abril en el consumo de servicios nacionales comienza a dibujar ya una incipiente tendencia de estancamiento que habrá que ver si mantiene en los próximos meses. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo, que es otra forma de llamar a la inversión, creció con fuerza en abril un 0.9%, como ven en este cuadro del INEGI, nuevamente con cifras desestacionalizadas. En esta ocasión, la inversión en construcción presentó un gran dinamismo al crecer 1.6%, mientras que la inversión en maquinaria y equipos se contrajo con fuerza 0.8%. Con el resultado de abril, la inversión total parece haber retomado su tendencia ascendente, como ven aquí, que ya veremos si logra mantener en los próximos meses. En esta siguiente gráfica pueden ver que la inversión en construcción parece haber cambiado su tendencia descendente de meses pasados por una tendencia más lateral. La inversión en maquinaria y equipo, en cambio, se mantiene en una tendencia ascendente a pesar del tropiezo que mostró en el mes de abril. Por otro lado, Banco de México presentó los resultados de la encuesta mensual a los analistas del sector privado, que pueden ver en este cuadro resumen. Como ha sido ya la tónica en los últimos meses, el pronóstico promedio del crecimiento del PIB para este año
se redujo de forma modesta ahora a 2%, con una baja más perceptible en el pronóstico para el 2025 a 1.68%, como ven aquí. El pronóstico promedio para la inflación general se redujo marginalmente para el 2024 a 4.25%, pero aumentó ligeramente para el 2025 a 3.81% y también aumentó un poco para el promedio del 2025 al 2028 a 3.74%. Este pronóstico revela que los economistas del mercado no tienen confianza en que Banco de México logrará bajar la inflación y consolidarla en el nivel objetivo de 3%. Para la inflación subyacente, el pronóstico para 2024 baja ligeramente a 4.04%, mientras que el de 2025 sube de forma un poco más perceptible a 3.76%. Como era de esperarse, los pronósticos de tipo de cambio para el cierre del año aumentaron de forma importante a 18.66 pesos por dólar para el 2024 y 19.26 pesos por dólar para el 2025. La tasa de interés de referencia monetaria prevista para el cierre del año se revisó significativamente al alza para este año y el que sigue, a niveles de 10.35% y 8.39% respectivamente. Los pronósticos de aumento en el número de asegurados en el IMSS se aflojaron un poco a 528,000 para este año y 494,000 para el que sigue, muy en línea con la baja en las perspectivas de crecimiento del PIB. Y para Estados Unidos, para el crecimiento del PIB, se observaron cambios básicamente marginales. En esta siguiente gráfica podemos ver las trayectorias previstas para la inflación general en la línea amarilla y subyacente en la línea azul, de acuerdo con el promedio del mercado y a tasa anual. Como puede verse, la inflación general alcanzaría en junio su pico del año, comenzando a descender a partir de julio. La inflación subyacente, en cambio, descendería un poquito en julio para luego estacionarse un par de meses, retomando una tendencia descendente a partir de octubre. Si en los hechos la inflación se comporta así como se anticipa, diría que el siguiente recorte a la tasa de interés de Banxico se daría en el último trimestre del año. Me parece, sin embargo, que los riesgos de la inflación están sesgados al alza y de presentarse algún choque, esto retrasaría el descenso de la inflación y la fecha para el siguiente recorte a la tasa de interés, que me inclino a pensar será hasta el siguiente año. Por otro lado, las remesas procedentes de los mexicanos en el exterior repuntaron en el mes de mayo para sumar 5.6 miles de millones de dólares. El número de envíos rebotó también, incluso de forma más notable, para alcanzar los 14.8 millones, superando la cifra de un año atrás. Curiosamente, el monto de la remesa promedio se redujo de forma significativa respecto a meses recientes, llegando a los $381 por envío, menor que el registrado hace un año, lo que me parece representa ya un foco amarillo en el desempeño de esta importante fuente de ingresos para muchas familias en México, que podría estar reflejando ya mayores dificultades para los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Lo que reciben efectivamente en pesos las familias en México sumó 6,403 pesos en promedio, que es el monto más bajo que han recibido desde la pandemia. Esto seguramente cambiará en junio, con la fuerte depreciación que el tipo de cambio tuvo como reacción a los resultados electorales que ya hemos comentado. En otro dato, por cierto, muy malo de la semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó la cifra de asegurados con una baja de 29.6 miles de empleos en el mes de junio, que como pueden ver en esta gráfica, fue una caída importante y nada usual, superada solo por la crisis de la pandemia del COVID en el año 2020. En esta siguiente gráfica de los cambios mensuales, podemos ver que junio fue el segundo mes consecutivo con una caída en los asegurados, lo que es altamente inusual, ya que en los últimos años solo se observó esto durante la pandemia. Estos datos revelan un deterioro importante en la creación de empleos formales y diría un debilitamiento significativo en la actividad económica del país en el segundo trimestre del año. Desde luego, malas noticias. En Estados Unidos, las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal sugieren que la pausa en las tasas de interés donde están continuará todavía por algunos meses.
Entre los mensajes relevantes de las minutas se señala que sus miembros no esperan que sea apropiado bajar la tasa hasta que haya surgido nueva información que les dé mayor confianza de que la inflación se está moviendo hacia la meta del 2%. Esto a pesar de que consideran la postura actual como restrictiva y perciben que el crecimiento económico se está enfriando gradualmente. Algunos miembros expresaron la necesidad de tener paciencia para permitir que las tasas altas restrinjan la demanda, mientras que algunos otros incluso apuntaron que si la inflación permanece elevada o vuelve a incrementarse, podrían tener que volver a elevar las tasas de interés. Algunos miembros señalaron que una mayor reducción en la demanda podría incrementar el desempleo en lugar de simplemente reducir la creación de empleos. Me parece que el punto clave para que la Reserva Federal tenga la confianza, entre comillas, para recortar la tasa de interés es el desempeño consistente de la inflación, para lo que no bastan un par de lecturas bajas en los índices de precios, sino que estas lecturas se repitan con la suficiente consistencia, diría por lo menos unos 3 meses. Por otro lado, el reporte de empleo del mes de junio trajo una lectura mixta, ya que por un lado la tasa de desempleo subió de 4% en mayo a 4.1% en junio y como pueden ver en esta gráfica muestra ya pues una clara tendencia ascendente, aunque hay que decir que sigue siendo un nivel muy bajo de desempleo. Las nóminas no agrícolas, en contraste, crecieron en 206,000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio, superando las 189,000 que se anticipaban, aunque hay que notar que la cifra de mayo se recortó de 272,000 a 218,000. Diría que el mercado laboral presentó un ligero retroceso en junio, aunque también diría que sigue presentando solidez. Las remuneraciones medias por hora, que es una medida que refleja los salarios, aumentó 0.3% mensual en junio, tal como se esperaba, lo que representa una tasa más compatible, aunque todavía un poquito elevada con el objetivo de inflación de 2% que persigue el Fed. Como ya es costumbre, los mercados financieros tomaron los resultados del reporte de empleo como una señal suficiente para que la Fed comience a reducir sus tasas de interés, pero me parece que nuevamente se precipitan. Y hablando de los mercados, en la semana que terminó, los mercados accionarios mostraron ganancias casi generalizadas, como pueden ver en nuestra tabla, con la notable y triste excepción de nuestro mercado de valores, que tuvo una pérdida modesta. El promedio de los 10 índices logró un avance importante de 1.7%, como pueden ver en esta lámina. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida de 0.2% en la semana, terminando en las 52,333 unidades, como ven aquí. Y el tipo de cambio presentó una tendencia descendente en la semana, como pueden ver en esta gráfica, terminando en 18.08 pesos por dólar. En el entorno global están pasando muchas cosas que nos marcan cambios profundos en el panorama geopolítico. Entre las noticias relevantes de esta semana, el Partido Laborista arrasó en las elecciones en Reino Unido, quitando el poder al Partido Conservador luego de 14 años, convirtiendo a Keir Starmer en el nuevo primer ministro británico, que contará con una mayoría apabullante en el Parlamento, como podemos ver en esta lámina de CNN. Las primeras declaraciones del señor Starmer refieren la necesidad de resetear al país, señalando que él está por la estabilidad y la moderación y quiere restablecer la confianza del votante en el gobierno. Una de las razones que explicarían el triunfo de los laboristas es el fuerte deterioro en los servicios públicos del Reino Unido que Starmer buscará corregir, y ya veremos cómo le va a él y a los británicos. Hubo además muchas otras noticias relevantes, como el resultado de las elecciones en Irán, que le dieron el triunfo al médico cirujano Masoud Pezeshkian, considerado reformista y no cercano al líder religioso, que por cierto es quien concentra el poder, el ayatollah Khomeini. Y entre sus objetivos estaría acercarse nuevamente a Estados Unidos para restablecer las negociaciones nucleares que se interrumpieron hace unos años. En Francia están en el proceso de definir la composición de su Congreso y de su nuevo gobierno, y este domingo se dieron la segunda vuelta de las elecciones y ya veremos en qué resulta. Mientras que, por otro lado, el presidente de Hungría visitó a Putin en Rusia luego de haberse reunido con el presidente ucraniano Zelensky, generando reacciones adversas en otros líderes europeos. Putin y Xi Jinping continuaron sus acciones para desbancar a Estados Unidos como el poder hegemónico, tal vez aprovechando la debilidad que ven en el liderazgo de Estados Unidos luego de las dudas sobre la candidatura de Joe Biden,
Y por último, luego de su acotado triunfo electoral que estuvo lejos de lo que se esperaba, el primer ministro de la India visitará a Putin en Rusia como su primera visita después de las elecciones, tratando de mantener un balance complicado entre las grandes potencias. El mundo está muy movido y más adelante vamos a comentar una explicación de por qué y espero que les resulte valiosa. Pero por lo pronto, para la semana que inicia tendremos varios indicadores relevantes, comenzando el martes en México con las cifras de inflación, de la industria automotriz y de confianza del consumidor, todos del mes de junio, siguiendo luego con las ventas de la ANTAD, también de junio, las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde veremos los argumentos que esgrimieron los diferentes miembros de la Junta, y las cifras de la producción industrial del mes de mayo. En Estados Unidos tendremos las cifras de inflación al consumidor y al productor como los indicadores más relevantes, aunque habrá que seguir de cerca lo que pase con la debatida candidatura del presidente Joe Biden. Para nuestra sección Tiempo de Crecer les tengo esta explicación simplificada de la forma en que ha cambiado el ciclo macrogeoeconómico global, que explica también buena parte de lo que está pasando y nos permite ver lo que viene en los próximos años. Comenzamos en 1989 con la caída del muro de Berlín, que simbolizó también la caída del socialismo soviético, que no pudo sostenerse por sus contradicciones internas, especialmente porque para producir el armamento necesario para confrontar a Occidente, estuvieron desviando recursos que terminaron empobreciendo a su población y generando todo tipo de injusticias. Esto permitió comenzar el proceso de globalización de la actividad económica, que en el fondo representa una mayor cooperación económica entre los países, dando lugar a un círculo virtuoso que trajo muchas cosas buenas y progresos para el mundo en esta par de décadas que duró, aunque desde luego este proceso fue disparejo y no todas las naciones lo aprovecharon de la misma manera. La mayor cooperación económica implicó una notable ampliación de los mercados que requería de un mayor intercambio para satisfacer las necesidades crecientes de la población. Esta ampliación abrió la oportunidad para aumentos en las escalas de producción que a su vez permitían una mayor especialización y división del trabajo entre los países, lo que también abrió la puerta a grandes inversiones que de otra forma hubieran resultado inviables o incosteables. Uno de los efectos especialmente afortunados fue la aceleración en el flujo y creación de ideas, que es la base de la innovación, permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías que de otra forma no hubieran sido posibles. Uno de los ejemplos que mejor ilustran este proceso es el desarrollo del primer iPhone, en el que Apple invirtió 2.6 miles de millones de dólares. Si Apple y Steve Jobs hubiera estado limitado a su mercado local, imaginemos que su plan hubiera sido vender nada más 1 millón de estos aparatos, entonces, nada más para recuperar el costo del desarrollo, cada aparatito debería costar $2,600, lo que simplemente no sería viable. Muy poca gente podría pagar esa cantidad de dinero. Pero como Steve Jobs estaba pensando vender decenas o cientos de millones de aparatos en todo el mundo, que además se irían mejorando con el tiempo, entonces la inversión tenía sentido. Una de las consecuencias afortunadas de la mayor cooperación económica fue aprovechar las mayores eficiencias generadas por el aumento en la productividad de las nuevas tecnologías, lo que permitía bajar costos y bajar precios de muchos productos, lo que redundó en un mayor crecimiento económico, la creación de más y mejores empleos en varios países y un mayor bienestar para las personas. Aquí hay que precisar, no es que todo el mundo se beneficiara igual, los más beneficiados fueron los países asiáticos que estaban especialmente en la miseria, como China, donde la pobreza extrema se redujo de forma sustancial y afortunada, como podemos ver en esta gráfica con datos del Banco Mundial, de niveles cercanos al 70% del total de su población en pobreza extrema pasaron a cerca de cero en menos de 3 décadas, lo que fue gracias a permitir el surgimiento de una economía de mercado incipiente y, aunque limitada por el poder político, suficiente para lograr esta hazaña. Una de las consecuencias más afortunadas de este proceso fue un periodo de paz global con Estados Unidos en el papel central de policía del mundo, lo que por cierto permitió a muchos países desarrollar sus estados de bienestar al poder gastar en infraestructura y servicios públicos en lugar de gasto en defensa, esto especialmente en Europa.
Lo que estamos viendo ahora en el mundo es que este ciclo está girando hacia una menor cooperación internacional por diversas razones que espero poder explicar en otra ocasión, pero entre las más importantes tenemos la aparición de líderes en las grandes potencias que están retando el papel hegemónico de Estados Unidos porque quieren ser ellos los que controlen una mayor proporción de los recursos del mundo, dicho de forma muy simple. Una menor cooperación económica global nos lleva a una reducción de los mercados, a menores escalas de producción, de hecho menor flujo de comercio, menos especialización y división del trabajo, menos posibilidades de grandes inversiones, un freno al flujo y creación de ideas e innovación, inhibición de nuevas tecnologías, una menor eficiencia y presiones de costos y precios, redundando en un menor crecimiento económico, menos empleos y al final del día un menor bienestar. Como consecuencia muy desafortunada de este proceso que implica una mayor y más feroz competencia por los recursos, aparece un conflicto creciente entre las naciones dando lugar a guerras, cuyo desenlace es siempre una mayor miseria y destrucción. Mientras sigamos en este ciclo destructivo, veremos más y más consecuencias negativas en el entorno geoeconómico mundial. Lamento ser el portador de este panorama, pero creo que es mejor verlo de frente para estar preparados en lo personal y en nuestros negocios. Lo que el mundo necesita urgentemente es restablecer la cooperación internacional dentro de un marco de reglas e instituciones, pero para esto parece que faltan varios años y mientras estemos en la espiral negativa, deben venir tiempos difíciles. Para no terminar con este panorama tan deprimente, me da gusto compartirles que comenzaré a abordar el tema de la prosperidad de diferentes formas, ya que tengo muchas cosas valiosas para compartir al respecto. Y el próximo 17 de julio tendremos nuestro webinar sobre el camino a la prosperidad, para que si les interesa se anoten en este vínculo y visiten mi nueva página www.prosperidad.mx. Y con esto terminamos este programa 371 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.